Bienvenidos, mi nombre es Lucas Doroñuk y los invito a un nuevo segmento de Historia en Hashtag para Página 16. El hashtag del día de hoy es Holocausto. Tomé este concepto teniendo en cuenta lo acontecido el 27 de enero pasado, que se tiene en cuenta como la fecha del Día Internacional en conmemoración a las víctimas del Holocausto. Y para trabajar mucho mejor este concepto, vamos a hacerlo mediante una película que es un clásico del cine histórico, como lo es La lista de Schindler. La película trata de un empresario industrial alemán de la época del nazismo que, mediante su destreza como empresario y sus contactos con las altas esferas políticas alemanas, logró salvar la vida de aproximadamente 1.100 judíos. Ahora, nos cabe preguntarnos ¿qué fue el Holocausto? En primer lugar, es un concepto acuñado por distintos politólogos e historiadores, que deriva del griego, que significa todos quemados. Aunque otros historiadores, e incluyendo la comunidad judía, prefieren llamar al Holocausto como Shoah, una palabra que deviene del hebreo y que le quita esa cuestión de sacrificio que sí tiene el término Holocausto. Yéndonos a la parte histórica, podemos decir que fue un proceso que constó de represión, tortura, persecución, humillación y exterminio en campos de concentración de manera sistemática propagados por el Estado alemán del Tercer Reich hacia la comunidad judía europea. Los mecanismos que mejor representaron esta política de persecución fueron la expropiación de territorios, el uso de la estrella de David en la vía pública, la humillación y el exterminio en campos de concentración expresados en lo que fueron las cámaras de gas. Además de saber qué fue el Holocausto, es importante saber por qué se dio. No es algo que nació de 1941 a 1945, tal y como lo dice la historia, sino que es algo que tiene un recorrido histórico detrás. Entendámoslo de la siguiente manera. El discurso antisemita para el nazismo formó parte de la construcción de un discurso hegemónico único, propio del Partido Nacional Socialista, en cuanto a la conceptualización de la individualización del enemigo. Hay que tener en cuenta que en la década del 20 Alemania vivió momentos muy agitados, sobre todo por lo que fueron el resultado en la Primera Guerra Mundial en 1914 y el Tratado de Versalles en 1919, que trajo a colación de eso una fuerte crisis social, política y económica. Y es aquí donde el concepto de individualización del enemigo cobra sentido, ya que ingleses, franceses, capitalismo salvaje y comunismo sería representado en una única figura como lo eran los judíos. Ahora bien, ¿cómo se propagaron estas ideas antisemitas o racistas? Lo cierto es que el Partido Nacional Socialista, una vez en el poder, constó con varias instituciones y programas que facilitaron esto. Uno de estos fue el Ministerio de Propaganda, otro la Radio del Pueblo, que servía para difundir estos mensajes, las Juventudes Hitlerianas, donde desde niños se los formaba con esta idea doctrinaria, y también textos de divulgación científica apañados por el Estado. Entre los más renombrables está el Judío Internacional del propio Henry Ford. Otra forma de entender al Holocausto es la necesidad que tenía Alemania de tener obra de mano barata y deshumanizada para el progreso industrial de sus empresas y sobre todo en tiempos de guerra. Otro punto a analizar que trata muy bien la película, además de todo lo que ya vimos, es la cuestión del personaje, es decir, de Oskar Schindler. Lo cierto es que él sí existió, lo cierto es que sí fue un empresario industrial alemán y lo cierto es que sí salvó aproximadamente 1.100 judíos. Ahora bien, en base a distintas fuentes históricas, como también así a entrevistas a Emily Schindler, quien fue la esposa de Oskar, podemos entender que la cuestión de los 1.100 judíos salvados tenían un fin económico, ya que Oskar Schindler necesitaba esta obra de mano barata para solventar sus empresas. Y como bien muestra la película, la mano de obra judía valía mucho menos que la mano de obra polaca, teniendo en cuenta que ambos estaban en igualdad de condiciones físicas y sociales. Además, su esposa aclaraba que Oskar no era un ferviente seguidor del régimen, sino que más bien estuvo impulsado por el contexto a ser parte del mismo partido. Como dato de color, Emily Schindler calificaba a su esposo en sus últimos años de vida como un borracho, mujeriego y apostador. Parte de eso también se puede visualizar en la película. Es importante reflexionar un tema tan sensible como el Holocausto, sobre todo representada con una película tan emblemática como lo es La lista de Schindler, ya que este suceso histórico marcó un antes y un después en la historia de la humanidad,
como así también en la cuestión de los derechos humanos. Cualquier aporte, duda o inquietud que tengas, e incluso si necesitas clases particulares de historia, podés consultarme a mis redes sociales o al email que figura acá.